A los seres humanos existe una diferencia fundamental entre el bien y el mal, entre lo que está bien y lo que está mal. Esta diferencia es la que define los actos y acciones de los seres humanos, actos y acciones que determinan el valor de la existencia del ser humano y por lo tanto de su sociedad. La diferencia fundamental entre el bien y el mal, conforma la realidad de la existencia del ser humano como ser de este mundo. La voluntad del hombre entre elegir el bien y el mal es lo que hace que el hombre conforme su sistema social. La sociedad es un conjunto de seres humanos con determinados valores, valores que se traducen en sus formas y sistemas de organización social. Cuando una sociedad carece de valores, su forma de vida carece de bases. Cuando los seres humanos, viviendo en sociedad, no se preocupan los unos por los otros, su sociedad se corrompe, y sus valores se pierden o transforman en demagogia. La libertad se transforma en irresponsabilidad y los gobernantes utilizan a los gobernados para sus propios fines, usualmente económicos. Es el Estado la máxima expresión de la convivencia social de la humanidad. El origen del Estado debería ser la unión de hombres libres, que tengan la voluntad y los valores de darse un nivel de vida digno y responsable, tanto para sus actuales como para sus futuras generaciones. Frente al futuro de nuestra nación y de la humanidad, frente a este nuevo siglo de cambios, evoluciones y revoluciones, es necesario pensar en dar origen a un futuro con mejores y mayores perspectivas, un futuro donde los hombres sean la base de un cambio real y práctico, un cambio que se base en la verdadera libertad y dignidad humana. Las perspectivas en el umbral de este nuevo siglo dependen de las generaciones actuales, de nosotros como hombres de esta nación y de este universo. La forma de cómo pensemos del futuro será cómo podamos construir tal futuro. De nosotros dependerá la nueva concepción del mundo, así como la concepción del hombre nuevo, de la humanidad nueva. Las generaciones hacen el mundo, lo que hoy es mañana ya no será. Es un principio social que depende de la visión de futuro que las generaciones tengan de su propia nación. En resumen, es necesario darnos cuenta que nosotros somos quienes hacemos nuestra nación, de nosotros depende la forma de vida que tengamos, y lo que hagamos, las acciones que tomemos para buscar lo que creemos correcto, será lo que construya esa visión de futuro que anhelamos, o sea la voluntad de todos nosotros como ciudadanos, será lo que haga de esta nación una nación grande, y esa voluntad suprema se reflejará en su esencia en el momento que tengamos la responsabilidad de ser o elegir a nuestros gobernantes. ¿Qué es el humanismo? Es una doctrina política que pretende cambiar el sistema de vida del ser humano de forma lógica y estructural. Basa sus principios en el espiritualismo, el cual tiene como pilares el existencialismo y el esencialismo. Nuestro movimiento se denomina humanismo, porque parte de una doctrina humanista. Así como el socialismo se fundamenta en el marxismo, y el capitalismo en el liberalismo, el humanismo doctrinal se fundamenta en la doctrina humanista o el humanismo como doctrina política, libro que representa un estudio de las corrientes políticas, así como la propuesta de una nueva corriente política denominada humanismo como doctrina política, con sus propios fundamentos y valores. ¿Cómo nace la doctrina del humanismo? Nace de estudios políticos sobre capitalismo y socialismo, corrientes autoritarias y liberales. Ese estudio permite brindar la información necesaria sobre cómo funciona el mundo en la sociedad, la división del mundo entre liberales o idealistas, con los socialistas o materialistas, análisis que también contempla el libro El humanismo como doctrina política. Una vez habiendo estudiado los sistemas políticos existentes, esa información nos da la capacidad para cambiar esos sistemas políticos por uno nuevo, mejorando en su esencia ambos sistemas. Ese nuevo sistema político es el humanismo, que resulta ser la síntesis del liberalismo como tesis y el socialismo como antítesis, siguiendo las leyes de la dialéctica. Trata de sacar lo mejor de ambos sistemas para conjuncionarlo en este nuevo sistema político, con los avances en ciencia y tecnología, que motiva la creación del humanismo como corriente política. La lógica de saber que la única forma de ayudar al ser humano es mediante la política, como ciencia y arte, ciencia del estudio de las organizaciones humanas así como administración del Estado y el arte de gobernar, de crear sistemas de justicia basadas en dar a cada quien lo que le pertenece y a cada cual lo que merece de acuerdo a sus actos. De crear sistemas de producción en serie con el objetivo de satisfacer primeramente las necesidades humanas básicas, alimentación, vivienda y trabajo, teniendo el humanismo el objetivo principal de la realización del ser humano en su existencia y espíritu, por lo que el humanismo se constituye en un medio y no en un fin, a diferencia del socialismo y capitalismo. ¿Cuál es la esencia del humanismo en la realidad de nuestro mundo? La esencia del humanismo es el ser humano en su existencia, tanto material como espiritual, el ser humano como entidad inteligente y capaz de cambiar su mundo hacia un nuevo mundo más sensible hacia la propia existencia del ser humano como especie,
sin importar su raza, religión o idioma. Porque cambiar nuestro sistema político socialista o liberalista por el humanista. Porque el humanismo es resultado de la realidad del ser humano como entidad espiritual. Ello implica ver al ser humano en su esencia, en su sensibilidad hacia su propia especie, en su conciencia de ser social, parte de una sociedad que debe responsabilizarse por sí misma, por sus acciones como sociedad y como individuo, porque en esencia el ser humano, a pesar de demostrar conformismo, insensibilidad hacia sus semejantes y cierta decisión de ignorar los males que aquejan a sus semejantes o la miseria de los demás, tiene sentimientos que le atan a esa lucha espiritual entre el bien y el mal. Entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que es justo y oprobioso. Ello implica su sentimiento de humanidad hacia sus semejantes, lo que nos hace iguales a todos sin importar de qué raza somos, qué idioma hablamos o a qué religión pertenecemos. Por último, para darle un sentido real a nuestra búsqueda de la humanidad como objetivo esencial, es necesario conocer la historia del ser humano, las luchas que hicieron un mundo mejor así como las atrocidades que hicieron un mundo inhumano como en nuestros tiempos. Estos hechos son los siguientes. En 1917, en Estados Unidos, los movimientos en favor de los derechos de la mujer organizaron una serie de marchas para reclamar reformas. Las figuras conductoras del movimiento, como Lillian Russell, hablaban calurosamente al público acerca de la desigualdad de sexos. La policía arrestó a muchas militantes. En 1920, el Congreso aprobó la enmienda 19, que establecía el derecho a sufragio de la mujer. El vicepresidente Marshall estampó su firma en este decisivo documento. Durante 1961 se produjeron manifestaciones de protesta contra la discriminación en la ciudad americana de Albania, en el estado de Georgia. Hubo varios detenidos entre los seguidores de la no violencia, liderados por Martin Luther King. El 28 de agosto de 1963, Martin Luther King pronunció su famoso discurso por la libertad y la igualdad. This nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Las leyes de segregación no permitían a los negros de Sudáfrica llevar una vida normal. En 1960, varios negros fueron asesinados en Sharperville por protestar contra dichas leyes, y miles de ellos fueron encarcelados, incluido Nelson Mandela. En 1989, F.W. de Klerk accedió al poder y prometió reformas. Nelson Mandela fue puesto en libertad después de 29 años de cárcel. En las primeras elecciones libres, en mayo de 1994, resultó ganador Mandela y se convirtió en presidente de Sudáfrica. En su primer discurso condenó el apartheid. La mañana del 7 de noviembre de 1917, un pequeño grupo de revolucionarios bolcheviques entraron en el Palacio de Invierno de Petrógrado, la actual San Petersburgo. Hacia el final del día, cientos de revolucionarios se les habían unido. Cayó el gobierno provisional y Lenin, el jefe de los bolcheviques, se hizo con el poder en Rusia. El régimen comunista de Mao puso bajo estricto control a la población china. Se fundaron los Guardias de la Juventud como forma de introducir a los más jóvenes en las ideas del régimen. Los miembros de este cuerpo trabajaban junto a los campesinos. Tras la muerte de Mao, en 1976, la población aspiró a mayores libertades. En junio de 1989 se produjo una gran manifestación de protesta en la plaza de Tiananmen, en Beijing. A pesar de la grave amenaza de las tropas gubernamentales, los manifestantes resistieron con valentía. El mundo pudo contemplar con asombro la audacia de un joven que pasó a simbolizar la lucha desigual entre los estudiantes y el gobierno. Al final, las fuerzas gubernamentales emplearon la violencia contra los manifestantes. Muchas personas murieron y varios líderes fueron encarcelados. Los disidentes fueron silenciados. ¿Por qué nace el humanismo en Bolivia? El humanismo nace en Bolivia porque su historia contemporánea estuvo plagada de muertes y sufrimiento a gente inocente. Casi todos los gobiernos de Bolivia abusaron de sus ciudadanos, los trataron como a esclavos en sus propias tierras, y cuando los ciudadanos se levantaban, los gobiernos dictatoriales como los de Vance, García Mesa, Gouni y Evo, no dudaban en matarlos injustificadamente. El humanismo nace en Bolivia porque su gente desde la época de la conquista española, siempre se rebeló contra quienes pretendieron oprimirla,
en Chuquisaca se dio el primer grito libertario que impulsó a liberar a todo el continente latinoamericano del dominio colonial español. También se rebelaron contra las dictaduras de los años 80 cuando una huelga de hambre propiciada por mujeres mineras hicieron que el dictador Hugo Vance Suárez claudicara. La lucha contemporánea más actual es la que se dio contra Gonzalo Sánchez de Lozada, quien matando a bolivianos pretendió quedarse en el poder, y actualmente Bolivia lucha por el respeto a la democracia contra Evo Morales, quien pretende desconocer un referéndum que perdió para su repostulación donde Bolivia dijo no. Estas son las razones que llevaron a Bolivia a crear el movimiento político Humanismo en busca de la dignidad humana, en busca del respeto a la democracia y en busca de la libertad, donde se pretende que las naciones libres de Europa y Estados Unidos, así como las organizaciones de integración internacional como las Naciones Unidas, Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, apoyen a los ciudadanos bolivianos que luchan por su libertad. reservados, asegurando de que hasta incluso lo que se quiere buscar es un régimen de terror de Estado para intimidar a la población. Pero indicar, digamos, que el cardenal ha sido un beneficiario de estos fondos reservados para fines inconfesables, me parece una estupidez. Eso es. O se gobierna, digamos, por amor, ¿no? O se gobierna por el terror. Se está queriendo utilizar el terrorismo de Estado como una... A favor del MAS, 155 votos, MACA aparece con 5 votos, Sofederación aparece con 3 votos. Eso es un gran error, esto es un fraude electoral. Vamos a esperar hasta que solucione, hasta que los vocales traten de ese punto. Si no fuera así, vamos a bloquear la avenida. Asimismo nos vamos a declararnos a partir de mañana, si es necesario, declararnos en huelga de hambre, vamos a declararnos, hermano. Pero esta no fue la única protesta. Comunarios de Achocalla protestan también en puertas de la Corte Departamental pidiendo el respeto al voto. Dicen que hubo un error en los jurados electorales que asignaron los votos de la agrupación ciudadana Luz 1S en la mesa 4 de la comunidad Marquiribi. Piden que se anule la mesa y se respete la votación. La policía boliviana no portaba armas letales, no portaba armas letales. Sacha Llorenti, queremos que te vayas de este país, porque tú no eres boliviano, porque si fueras boliviano harías caso a tu pueblo, al pueblo que te ha elegido. Nosotros somos defensores de la vida, nuestra policía ha ido a Caranavi a defender la vida. Ese es un tema interno. Y lamento mucho ese problema, es un problema interno de ellos, no es un problema del gobierno nacional.
¡Así nos traicionas, carajo! Nosotros queremos la denuncia de Fidel Surco. Así que se vaya, desde ahí quite, que renuncie. Están actuando, no que el MNR. Están mandando un ministro igual que González de Lozada. No están habilitados para participar en movimientos sociales de la población que actualmente se encuentra en conflicto. Le hacen caso a usted y haga esa realidad, hable con sus bases, hable con esa gente que la apoya, porque yo creo que a usted le van a dar una razón. Gracias. Este tema sin duda alguna es muy importante, es por eso que le damos este espacio en Telepaís Central. Vean los rostros de estas familias, estas mujeres, esposas, madres, hermanos, que están pidiendo la intervención del gobierno, piden justicia, piden poder darle una santa sepultura a sus seres queridos. Ellos están hoy en Telepaís y sin duda alguna están siendo vistos en Potosí, en Oruro, en el occidente, en el oriente del país y también en Usía. Ellos piensan que quizás puedan tocar el corazón de los comunarios, pero doctor Johnny Castelú, ¿usted cree que con la justicia ordinaria a través de la Fiscalía se pueda lograr pues convencer a los comunarios de estos 4 años que son un desprendimiento de los laines, de los cacachacas, bastante aguerridos, para que ellos rompan este voto de silencio?